Capítulo 26. Exámenes. El gran comedor estaba en silencio esa mañana, lleno con el sonido de pasar páginas y garabatos frenéticos. Kakashi ignoró los murmullos silenciosos de los estudiantes a su alrededor y solo se concentró en su papilla. No era de los que se atiborraban en el último minuto. Él lo sabía o no lo sabía en este punto. No había razón para entrar en pánico cuando había hecho el trabajo. Ahora solo era cuestión de responder cualquier pregunta que surgiera lo mejor que pudiera. Neville tiró la mermelada a su lado y Kakashi se estiró para arreglarla. Su amigo le sonrió en señal de agradecimiento, pero podía ver los nervios pintados en su rostro. Kakashi palmeó su hombro con firmeza antes de regresar a su plato. No estaba seguro de si eso era un consuelo, pero el niño dejó de dejar caer el cuchillo y el tenedor durante el resto de la comida. Se les pidió que esperaran alrededor del vestíbulo de entrada hasta mucho después de que el resto de los estudiantes se fueran a las lecciones. Había visto a Rinri en la multitud de corbatas verdes y estaba satisfecho al notar que ella estaba tratando de evitar su mirada. Entonces se había tomado en serio su advertencia. Finalmente, los maestros los llamaron de regreso al gran salón y fue completamente reorganizado. Las mesas individuales y separadas construidas para uno estaban distribuidas uniformemente por todo el salón, todas orientadas en la misma dirección hacia la mesa del personal. En lugar de las velas y copas habituales que ocupaban la mesa, estaba llena de tinteros, pergaminos y plumas de repuesto. Un gran reloj de arena estaba junto a McGonagall mientras observaba a los estudiantes llegar a sus asientos. Kakashi tomó su propio asiento y esperó a que la habitación se acomodara. «Puedes comenzar», anunció McGonagall. Kakashi tomó su pluma y pasó la página. 1. A. Da el encantamiento y B. Describe el movimiento de varita requerido para hacer que los objetos vuelen. Eso fue sencillo. Rápidamente anotó Wingardium Leviosa y los movimientos necesarios para lanzar el hechizo. Miró a la siguiente pregunta. 2. ¿En qué escenario usaría sistema Perio? Otro fácil. Abriendo un cofre. Personalmente, Kakashi preferiría abrir la cerradura que usar un jutsu, pero los magos estaban decididos a encontrar un hechizo para cada ocasión. 3. ¿Cuál es el encantamiento para Exploding Charm? Su mente volvió al altercado con los mortífagos en febrero. Ese era un hechizo que no iba a olvidar pronto. Hizo su camino constantemente a través del examen, la mayor parte volvió a él fácilmente de su revisión. Estaba seguro de que Neville sería capaz de manejar esto. Habían repasado la mayor parte del contenido del examen durante la última semana. Se trataba de memorizar. Kakashi ni siquiera había tenido que usar el Sharingan para estos exámenes. Dejó de usarlo para estudiar una vez que se puso al día con los primeros 4 años de libros de texto. Dejó la pluma y dejó que la tinta se secara. Hojeando las páginas del pergamino, revisó sus respuestas y no pudo encontrar ninguna que quisiera cambiar. Los acomodó en una pila ordenada y miró a su alrededor, las cabezas a su alrededor todavía bajas y en el trabajo. Todavía había arena cayendo en el reloj de arena. Tenía que sentarse aquí. En la academia de Konoha, cuando terminaban un examen subían y lo entregaban. Menos posibilidades de que lo copiaran de esa manera. Se recostó en su silla durante aproximadamente media hora antes de que McGonagall finalmente diera la hora. Kakashi se levantó de su asiento cuando recogieron sus papeles, siguiendo a los otros estudiantes fuera del pasillo. Granger ya estaba hablando con los otros 2 chicos sobre el examen. No estoy seguro de haberme hecho justicia con los encantamientos animadores, simplemente se me acabó el tiempo, y en la pregunta 23, Hermione, interrumpió Weasley. No vamos a volver sobre el examen, ya te lo hemos dicho antes. Kakashi, ¿cómo lo encontraste? Granger se dio la vuelta para mirarlo. Estuvo bien, se encogió de hombros. Las preguntas fueron directas y las completé dentro del tiempo. Granger lo miró por un largo momento, con una mirada ilegible en su rostro, pero antes de que pudiera hablar, Kakashi se alejó y se colocó junto a Neville. Se dirigieron a almorzar, las enormes mesas reaparecieron de repente. Kakashi ignoró la charla a su alrededor mientras tomaba varias frutas de la selección. Los estudiantes comenzaron a ser llamados a salir del salón alfabéticamente y pronto fue su turno. Dudó por un momento, mirando a Potter, antes de verse obligado a seguir al pequeño grupo de estudiantes desde el pasillo. Flitwick señaló hacia uno de los examinadores. Tofty acaba de estar disponible, ataque, si quieres ir allí.
Kakashi asintió al hombre bajito y se dirigió hacia el examinador, un anciano calvo sentado en el rincón más alejado de la habitación. Señor Ataque, nuestro estudiante asiático de intercambio, dijo Tofty. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? El examen práctico fue sencillo. Kakashi solo tuvo que utilizar Magen, Kokon y Arasu no Jutsu para pasar la prueba. En lugar de manipular el objeto, solo podía controlar lo que veía el examinador. El resto del salón estaba demasiado ocupado con los otros exámenes para notar algo extraño. Terminó rápidamente, el anciano le sonrió cuando lo despidieron. No se le permitió regresar a la sala de espera, por lo que se sentó contra la pared del pasillo, con los ojos cerrados y concentrado en detectar cualquier peligro que pudiera acercarse a la sala de examen. Muy pronto, Neville salió pálido y Kakashi ladeó la cabeza hacia él. Neville no se quedó, regresó para comenzar de inmediato a estudiar para el examen de transformaciones al día siguiente. Potter lo siguió no mucho después y Kakashi lo siguió de regreso a la sala común donde se encontró con Granger. Transfiguración y herbología no plantearon ningún problema y aparte del incidente del flamenco, no hubo nada destacable durante esos 2 días. La primera vez que los exámenes empezaron a salirle mal fue el jueves, durante la práctica de defensa contra las artes oscuras. Genjutsu no sirvió de nada en el examen y Kakashi se dio cuenta de que no tenía forma de desviar o protegerse contra los hechizos que estaban dirigidos a él. Era el mismo problema con el que se había encontrado en sus batallas contra los mortífagos. La magia y el chakra eran fundamentalmente diferentes. Los jutsu que usaban más comúnmente los shinobi se basaban en los elementos. Su propio Reikiri estaba basado en rayos. Era muy raro que las técnicas usaran chakra puro. Minato Sensei pasó años en el Rasengan y ahora solo 2 personas pueden realizar la técnica. Los hechizos, por otro lado, se usaban más comúnmente como energía pura, como Expelliarmus o Difindo. Kakashi no podía desviar los hechizos más físicos como Aguamenti. Con ese hechizo solo podía lidiar con el agua. Lo mejor que podía hacer era esquivar los hechizos, asegurándose de no moverse más rápido de lo que lo haría un mago. Su examen se detuvo a mitad de camino para que el examinador pudiera preguntar si iba a lanzar algún contrahechizo o hechizo defensivo. Cuando les dijo que no lo haría, anotaron algo en su pergamino y lo despidieron. No tuvo reparos en reprobar ese examen. En una verdadera batalla, él ganaría. Tenía poco sentido táctico confiar únicamente en el jutsu defensivo. Un bridge estaba esperando en la puerta del vestíbulo de entrada y se burló cuando él pasó. No has podido recoger el material tan bien como esperaría de un estudiante de Hogwarts, le dijo. Tal vez esa sea una señal de que no deberías regresar el próximo año. No creo que invitemos a más estudiantes de intercambio de ninguna manera. Solo seguí tus enseñanzas, respondió Kakashi suavemente. No querías que usáramos nuestras varitas, así que obedecí. Él tampoco podía lanzarlos, pero ella no lo sabía. Esquivar hechizos no es propio de un mago, se burló un bridge. Debería haber sido capaz de realizar los hechizos después de estudiar la teoría, señor. Ataque. Difícilmente podría esperar a probar el examen sin lanzar hechizos. Pensé que el examen reflejaba la enseñanza, Kakashi se encogió de hombros. Lo sabré mejor para futuros exámenes. Un bridge comenzó a ponerse de un hermoso tono púrpura, por lo que Kakashi tomó eso como su cola para continuar caminando por el pasillo, deteniéndose justo fuera de su vista. Potter salió del salón un rato después y, por una vez, mantuvo la boca cerrada alrededor de la horrible mujer. Siguió al chico de regreso a la sala común como lo había hecho durante los últimos 3 días, interrumpiéndose una vez que llegaron para sentarse con Neville. Voy a reprobar pociones, el aliento de Neville salió en ráfagas cortas. Snape probablemente ya me falló. Tenemos más de 2 días para prepararnos para el examen, respondió Kakashi con calma, poniendo sus manos sobre la mesa. Eso es más que adecuado para revisar los componentes clave del material. Snape no puede reprobarte antes de que hayas pasado la prueba. Eso es manipulación y perderá su trabajo. En realidad, Neville se giró hacia él, su respiración comenzaba a calmarse. Me aseguraría de ello personalmente, asintió. Pronto quedaron absortos en el estudio, ignorando la charla nerviosa a su alrededor. Fue después de la cena del domingo que Malfoy se le acercó. Dime cómo estás haciendo trampa. Kakashi volvió a mirar al chico, confundido. No estoy haciendo trampa. Malfoy se burló, cruzándose de brazos.
Su túnica estaba arrugada y bolsas negras colgaban debajo de sus ojos. Los exámenes lo estaban golpeando duro al parecer. Debe serlo, Malfoy entrecerró los ojos. Te he estado observando, ¿sabes? No hay forma de que seas tan impertinente con los timos a menos que supieras que vas a pasar. La única manera de saberlo es sabiendo las respuestas de antemano. Kakashi solo le devolvió la mirada. Así que vamos, confiesa, insistió el chico. Estoy en el escuadrón inquisitorial y soy prefecto. Puedo descontar puntos y darte detención. Dime cómo obtuviste las respuestas. No me importan los puntos, Kakashi se encogió de hombros. Ni tus detenciones. Realmente te enviarán de vuelta al remanso de Japón del que viniste, sonrió Malfoy. Entre mi padre y la directora Umbridge, no tienes ninguna posibilidad. Kakashi no se molestó en ocultar su expresión molesta. No tenía tiempo para adolescentes malcriados y pomposos. Así que vas a informarle a tu padre, como la copia perfecta que eres. Exigió Kakashi, girándose para enfrentar completamente al Slytherin. Te he dicho esto antes, pero debes haber estado sordo en ese momento. No eres nada sin él o Umbridge. No piensas por ti mismo y sufrirás por ello. Malfoy abrió la boca pero no salió ningún sonido. No puedes intimidarme porque no tengo motivos para temerte, continuó Kakashi. Dentro de estos pasillos, tienes un mínimo de autoridad de la que abusas y esgrimes como un arma, en lugar de cumplir tu papel como líder. Fuera de Hogwarts, ¿qué harás? Dile a tu padre cuando alguien no te escuche. Morir en la próxima guerra. Convertirse en otro en la larga línea de Malfoy para ser recordado en el bando perdedor. Kakashi suspiró con dureza, controlando su molestia. Esto no logrará nada. Me iré en 2 semanas, dijo con cierta calma. No volverás a molestarme y dejarás a Potter y Neville solos en ese momento. ¿Me entiendes? Malfoy instintivamente asintió con la cabeza ante el tono de Kakashi, con los ojos muy abiertos. Se alejó, dejando atrás al agitado 5º año. Tal vez podría haberlo manejado mejor, pero realmente no tenía tiempo. Lo último que necesitaba era que lo detuvieran nuevamente frente a Umbridge por una acusación falsa. El chico le recordaba vagamente a su yo más joven. No en el sentido cruel e intimidatorio, sino en el sentido de que estaba atrapado en una mentalidad tóxica cultivada por su historia familiar. Kakashi también había sido arrogante y acatado todas las reglas, sin importar las consecuencias. Habían sido necesarios los eventos en Kanabi para sacarlo de eso y no había nada que quisiera más que sacar a su yo más joven de esa actitud antes de que mataran a su mejor amigo. Sabía que Malfoy tendría un despertar igualmente horrible, que viviría el resto de su vida lamentando no haber cambiado antes. Sin embargo, ese no era el papel de Kakashi, incluso cuando vio a Malfoy caminando por un camino similar. Un extraño no pudo ayudarlo. Tendría que ser personal. Malfoy tendría que aprender por las malas y Kakashi tenía el presentimiento de que la guerra sería particularmente dura para el chico. Esperaba que no fuera demasiado tarde para salvar algo para Malfoy, que no tenía que perderlo todo para darse cuenta de lo que tenía. Fue difícil volver de eso. El resto de los exámenes pasaron relativamente rápido con resultados mixtos. Kakashi pasó rápidamente las partes escritas ya que solo requerían memorización. No había pensamiento crítico que pudiera discernir dentro de estos exámenes. Los temas surgieron en la mayoría de las sesiones prácticas. No podía preparar pociones correctamente ya que le faltaba esa chispa mágica que activaba sus efectos. Hizo efectivamente varias bebidas particularmente repugnantes. El cuidado de las criaturas mágicas no fue mejor. El Gnarl había sido fácil de identificar aunque solo fuera porque había sido despiadado en sus intentos de sacarle sangre, mientras que los erizos a su alrededor permanecían indiferentes. Ni siquiera tuvo tiempo de ofrecerle leche a la cosa para sacarla del grupo como se suponía que debía ser. Simplemente fue directo a por él. Los Boutrucle se habían mantenido firmes en su aversión por él y habían procedido a arrojarle palos cada vez que intentaba demostrar un manejo correcto. Se dio por vencido con ellos relativamente rápido. No valía la pena angustiar a las criaturas solo por un examen. Podría haberlo hecho sin el cangrejo de fuego. La tarea era alimentarlo y limpiar el hábitat de la criatura sin sufrir quemaduras. Logró esta tarea, evitando las llamas con facilidad, pero había sido como sacarse los dientes. Era difícil hacer algo con un flujo constante de llamas dirigidas a él.
Cuando llegó a la tarea final, elegir una dieta para un unicornio enfermo, Kakashi estaba sudoroso y molesto. Se alegraría de dejar atrás esta pesadilla de clase. La adivinación fue simple en el sentido de que Kakashi inventó completamente las respuestas. Era sobre todo una tontería de todos modos. Mientras que el don de profecía era un fenómeno muy real, era una tontería pensar que cualquiera podía hacerlo. Los sapos del monte Miboku eran las únicas invocaciones capaces de hacerlo hasta donde él sabía. En la cultura de los magos, estaba dispuesto a apostar que los centauros eran la única fuente legítima de predicción del futuro. No pensó que leer hojas de té o mirar una bola de cristal le diría nada sobre los años venideros. Potter y Ashley estaban tristes después de ese examen, pero Kakashi sabía que no había forma de que ese tipo de examen saliera bien. Aceptó la calificación de suspenso. Esa noche subieron a la cima de la torre de astronomía a un cielo sin nubes lleno de estrellas. A Kakashi nunca le había importado la astronomía. Contemplar el indiferente cielo nocturno en la paz de la noche siempre se había sentido como una bocanada de aire fresco. Las estrellas y las constelaciones eran muy diferentes en Konoha que aquí, pero no había sido demasiado difícil aprender los nuevos patrones. La navegación estelar en realidad fue bien estudiada por los shinobi, pero se clasificó más como una herramienta, como Sujutsu, que como un campo de estudio. Navegar por el desierto de la Tierra del Viento fue mucho más fácil usando las estrellas en lugar de los puntos de referencia. Cuando solo había dunas de arena por millas, era fácil darse la vuelta. Las estrellas también sirvieron como un recordatorio de lo lejos que estaba de casa. Durante las primeras semanas en Hogwarts, había sido desconcertante ver el cielo equivocado reflejado en él. Había llevado a casa la falta de familiaridad de su nuevo hogar durante los próximos 10 meses. La única constante era la luna que brillaba intensamente esa noche, inundando su entorno con un suave resplandor blanco. Muy pronto, las nuevas constelaciones se habían convertido en una segunda naturaleza para él y mientras miraba a través de su telescopio para completar el mapa estelar en blanco, se encontró frunciendo el ceño ante la idea de que nunca las volvería a ver. A la mitad del examen, Kakashi notó las figuras saliendo del castillo y cruzando el césped. Reconoció a uno de ellos como un brige, pero rápidamente descartó cualquier pensamiento sobre el grupo. No iban detrás de Potter o de él mismo, así que los dejaría solos. Solo habían ido a la cabaña de Hagrid. Algún tiempo después, hubo un fuerte bang que resonó en toda la noche silenciosa. Kakashi instintivamente se tensó para un ataque, a punto de colocarse frente a Potter cuando vio la puerta de Hagrid y se relajó. Observó con calma cómo 6 figuras intentaban contener al medio gigante y fallaban espectacularmente. A pesar de todas sus opiniones negativas sobre Hagrid como maestro, el hombre podría dar una pelea decente. Los niños a su alrededor gritaron de pánico y Kakashi mantuvo su ojo en Potter para asegurarse de que no haría nada estúpido. Sin embargo, cuando McGonagall salió furiosa del castillo para enfrentarse a las figuras y posteriormente quedó atónita, incluso los examinadores expresaron su angustia. No tanto como una advertencia. Toph jadeó de horror. Comportamiento escandaloso. Fue cuando uno de los hombres apuntó a Fam, el perro de Hagrid, que Kakashi sintió crecer la ira. Él quiso que Hagrid destruyera a estos culpables. Estaban detrás de Hagrid, no de Fam. No había motivo para atacar a un animal que solo intentaba proteger a su dueño. Nunca hubo una razón para atacar a un animal a menos que estuvieran en una batalla contra ti, pero esta no era una batalla. Esto fue una emboscada. Hagrid finalmente escapó, Fang inerte en sus brazos y Kakashi dejó escapar un suspiro. Esperaba que el perro estuviera bien. Toph tosió torpemente. 5 minutos para todos. Kakashi rápidamente garabateó los toques finales a su mapa estelar y se lo entregó. La sala común estaba completamente llena y los estudiantes estaban hablando unos con otros, discutiendo lo que acababa de ocurrir. Kakashi se las había arreglado para evitar la mayor parte de las discusiones, acomodándose contra la ventana y mirando a cualquiera que se acercara. No había nada que pudieran hacer por Hagrid ahora. Se levantó a la mañana siguiente y se sentó entre los estudiantes exhaustos a desayunar. Estaba más que acostumbrado a tener solo un par de horas de sueño, pero no se podía decir lo mismo de los Gryffindors. Observó divertido como uno de los de quinto año usaba sus notas como una almohada improvisada. El examen final fue esa tarde y Kakashi no vio ningún problema. La historia de la magia tenía que ser una de las materias más fáciles que se ofrecían en Hogwarts.
No era como la academia en casa, donde había que desglosar cada pelea histórica y analizar qué hizo mal cada oponente. Aquí solo tenía que regurgitar lo que decía el fantasma, complementado con los libros de texto. Entró al gran comedor y tomó asiento, pasando la página ante la palabra de los examinadores. Pensó que todo iba bastante bien hasta que Potter comenzó a gritar. Harry salió corriendo de la enfermería, su mente se centró en encontrar a Ron y Hermione y contarles lo que había visto. Finalmente los encontró en uno de los pasillos, dirigiéndose hacia él. Los llevó a un salón de clases vacío en el primer piso y cerró la puerta de golpe. Se dio la vuelta para mirarlos y contuvo un grito de sorpresa al ver a Kakashi parado en la habitación. Casi pensó en preguntar cómo había llegado allí, pero lo descartó con la misma rapidez. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Voldemort tiene a Sirius. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Ron y Hermione hablaron uno sobre el otro, sus rostros pálidos. Lo vi cuando me quedé dormido en el examen. Está en esa habitación en el departamento de misterios del ministerio. Lo he visto antes. Está al final de la fila 97. Lo está torturando, muchachos, lo está intentando. Usar a Sirius para encontrar lo que sea que haya estado buscando. Se sentó en un escritorio, sus piernas temblaban. Tenemos que ir allí. Tenemos que salvarlo. Pero Ron habló y Harry giró su cabeza hacia él. ¿Cómo llegó Sirius allí? Ha estado escondido. ¿Cómo entró Voldemort en el ministerio? Añadió Hermione, con voz temblorosa. Son las 5 en punto, no hay forma de que tanto Voldemort como Sirius se escabullan entre los aurores. Siempre está vacío cuando estoy allí, pero nunca has estado allí. Solo lo has soñado. Entonces, ¿cómo explicas al padre de Ron? Harry tiene razón, dijo Ron en voz baja, mirando a la chica. Es tan improbable, espetó Hermione. ¿Por qué Sirius? ¿Cómo llegó Voldemort a él? No tenemos ninguna prueba real. Harry lo vio, Hermione, le gritó Ron. ¿Y si es una trampa? Hermione suplicó, con lágrimas en los ojos. Voldemort sabe que eres el tipo de persona que va a salvar a Sirius. ¿Recuerdas lo que pasó con Ginny? Él sabía que saldrías corriendo para salvarla. ¿Qué se supone que significa eso? Harry gruñó. Antes de que pudiera escalar más, Kakashi finalmente habló. Es una trampa. Los tres se dieron la vuelta para enfrentarse al shinobi. ¿Cómo lo sabes? Exigió Harry. Es lo que haría para atraerte, dijo Kakashi con calma. Granger tiene razón. En el momento en que descubras que alguien está en peligro, intentarás salvarlo. Deja de pensar. No puedes saber eso. Es la conclusión más lógica de la información presentada. A la mierda tu lógica. Harry le gritó en la cara. Sirius está en peligro, lo vi con mis propios ojos. Entonces lo confirmamos con la chimenea, Kakashi no se inmutó. Sé que, salvo noquearte, no dejarás que esto descanse, así que descartaremos esta idea ahora. Entonces te quedarás aquí. ¿De acuerdo? Harry asintió y se giró, empujándose para salir por la puerta. En algún lugar del camino recogieron a Ginny y Luna, quienes accedieron a actuar como vigías mientras Ron iba a distraer a Umbridge. Harry había regresado corriendo al dormitorio para agarrar su capa de invisibilidad y rápidamente se la tiró a ella y a Hermione mientras las chicas despejaban el pasillo frente a la oficina de Umbridge. Kakashi había desaparecido de la vista, pero Harry no dudó de que estaba cerca. Estaba un poco sorprendido de que Kakashi le permitiera hacer esto, para ser honesto. Finalmente entraron a la oficina de Umbridge y Harry se quitó la capa y se deslizó para arrodillarse frente a las llamas anaranjadas. Agarró un puñado de polvos Flu. Número 12, Grimmauld Place. La llama se encendió de color verde cuando arrojó el polvo y empujó la cabeza hacia adelante. La vista que lo recibió fue la fría y vacía cocina de Grimmauld Place. No había luces encendidas ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. No había nadie. Harry sintió que iba a vomitar por la ola de temor que se apoderó de él. De repente se oyó un leve sonido de forcejeo cerca de la puerta de la cocina. ¿Quién está ahí? Gritó Harry. Sirio. Creacher apareció a la vista, luciendo más feliz de lo que Harry lo había visto alguna vez. Es el chico Potter, reflexionó Creacher. ¿Qué es lo que quiere? Se pregunta Creacher. ¿Dónde está Sirio? El maestro se ha ido, Harry Potter, respondió Creacher, sonando demasiado feliz en comparación con cuando normalmente mencionaba a Sirius. ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está Sirius, Creacher? El elfo doméstico solo se rió.
El sonido estaba roto y áspero, como si no se hubiera pronunciado durante décadas. Creature. Harry gritó con frustración. ¿Dónde está Ojo Loco o Lupin? ¿O alguno de ellos? Todo se ha ido, cantó Creature. Nadie aquí excepto Creature y la señora. Se giró y el corazón de Harry cayó ante sus palabras. El maestro nunca regresará del departamento de misterios. Creature y su ama están solos otra vez. El elfo doméstico procedió a salir de la cocina, indiferente a los gritos de Harry para que regresara y respondiera sus preguntas. Harry estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando alguien lo agarró por el cabello y tiró de él hacia atrás. Se giró para gritarle a Kakashi cuando se encontró cara a cara con una furiosa Umbridge. ¿Tú crees?, comenzó ella mientras arrastraba su cabeza más hacia atrás para mirar al techo, que después de 2 Nifflers iba a dejar entrar a mi oficina a una criatura más desagradable y carroñera sin mi conocimiento? Harry tragó con fuerza, el bulto viajó lentamente por su garganta. Estaban en problemas. Kakashi observó a Umbridge sostener el cabello de Potter, sus ojos recorriendo la habitación y asimilando la situación. Tenía un Slytherin apuntándolo con su varita y cada uno de los niños había sido atrapado, su propio captor se cernía sobre ellos. Sabía que no debería haber seguido este plan. Debería haber callado a Potter cuando se mencionó por primera vez. En cambio, había dejado que sus sentimientos se interpusieran en su camino. Sabía lo que era no poder rescatar a alguien que significaba tanto para él. Cuando el Kiwi atacó a Konoha, a él y a los demás de su edad se les ordenó regresar y se les dijo que no pelearan. Se había visto obligado a ver cómo la bestia arrasaba su aldea. Cuando se enteró de las bajas, lo persiguieron durante muchas noches. Él podría haberlos ayudado, podría haber hecho algo. La peor parte de toda la noche había sido cuando se enteró de lo de Minato Sensei y Kusanagi. No había nada que quisiera más que hacer retroceder el reloj y salvarlos. Quería que Naruto tuviera a sus padres. En cambio, alguien lo había detenido, diciendo que era por su propio bien. Lo había odiado y no se lo deseaba a nadie. Entonces, cuando Potter le exigió que salvara al último miembro vivo de su familia, su padrino, Kakashi había sido débil. Había pasado demasiado tiempo con estos niños. En septiembre, simplemente lo habría noqueado y habría terminado con eso. Ahora estaba con un funcionario del ministerio enloquecido por el poder y varios rehenes. Miró hacia donde retenían a Neville. No tenía idea de cuándo el chico se había topado con ellos, pero estaba maldiciendo a todas las deidades por las que se había involucrado. Umbridge siguió gritándole a Potter, pero cuando lo arrojó contra el escritorio con un fuerte golpe, Kakashi no lo iba a tolerar. Apretó el punto de presión de su captor y el niño cayó como una piedra. Él Shushime rápidamente en sucesión, derribando a cada Slytherin rápidamente y sin dolor. Todavía eran estudiantes después de todo. Captó la mirada de asombro en los ojos de Malfoy justo antes de derribarlo. Se dio la vuelta para mirar a Umbridge mientras el último Slytherin se desplomaba en el suelo. Ella había arrastrado a Potter desde el suelo y le puso una varita en el cuello. ¿Quién eres tú?, exigió, incapaz de mantener el miedo fuera de su voz. No deberías poder aparecerte en los terrenos de la escuela. Kakashi de repente sintió que Ishida se acercaba a la oficina al borde de su alcance. Sacó su máscara de repuesto del bolsillo y se la puso mientras se quitaba la pesada capa de Gryffindor. Yo no me aparecí, dijo tranquilamente, viendo el extremo de la varita balancearse contra el cuello de Potter. Dije que me dijeras quién eres. Kakashi ataque. Suelta a Potter. Ella lo agarró con más fuerza. ¿Para quién trabajas? Él permaneció en silencio y ella clavó la varita en la garganta de Potter, causando que el niño tosiera. ¿Para quién crees que trabajo? Lo intentó en su lugar. Umbridge pareció darle vueltas a algo en la cabeza y abrió mucho los ojos. No, dijo ella, comenzando a sudar mientras el terror se apoderaba de él. Dumbledore no habría ido tan lejos. No habría contratado a un shinobi, no en su preciosa escuela. No estoy aquí por ti, respondió Kakashi, manteniendo el nivel de voz. Solo deja ir a Potter y nos pondremos en camino. Umbridge solo arrastró al niño unos pasos hacia atrás. Tu especie nunca se iría en paz. Umbridge chilló. He oído hablar mucho de ustedes. Matan por dinero y por placer. Son bárbaros que destruyen todo a su paso. Kakashi levantó las manos, mostrando que estaba desarmado. La mujer estaba en pánico. No podía permitir que dañara a Potter en su angustia.
Ella ya había mostrado una capacidad para lastimar a los estudiantes. Eso no es agradable. Ishida entró, pasando por encima de los estudiantes inconscientes y sonriendo a los que miraban. Dio un paso para pararse al lado de Kakashi y él luchó contra el impulso de alejarse un paso de ella. Por lo que he visto de ustedes, magos, no son mucho mejores. Kakashi juró que si este idiota hacía que mataran a su protegido, se aseguraría de que ella lo siguiera rápidamente. ¿Ha usado algún hechizo ilegal? Ella le preguntó, sus ojos aún en un brillo. No, se quejó Kakashi. No le he permitido la oportunidad. ¿Qué manera de joder con mi misión?, respondió ella y Kakashi casi la golpea en ese mismo lugar. No estoy sacrificando estudiantes solo para que puedas obtener una banda de trabajo bien hecho, dijo con severidad, la advertencia en su tono. Menos de todo mi cargo. Le complació notar que ella retrocedió ante la advertencia. Está bien, Dolores Umbridge, podemos hacer esto de la manera más fácil o de la manera más difícil, continuó Ishida sonriendo. Ven en silencio y es posible que solo tengas una vida en prisión en lugar de dos. El rostro de Umbridge palideció otro tono más blanco, sus manos temblaban. Tú no tienes la autoridad. Dumbledore no tiene la autoridad. No, estuvo de acuerdo Ishida. Pero Edward Stonewall del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América sí. ¿O también te olvidaste de todos los crímenes que cometiste en ese país? Kakashi no se molestó en ocultar su mirada en blanco. Era típico de los ninjas jóvenes y menos experimentados exhibirse. Pensó que era innecesario compartir todos estos detalles. Ella solo lo estaba haciendo para ver la reacción de Umbridge después de la gran revelación. Era fatal hacerlo contra otros shinobi, pero contra civiles, la mayoría lo vio como una gran oportunidad. Kakashi era de la opinión de que los shinobi solo deberían hacer su misión. No importaba si alguien sabía lo que habían hecho, siempre y cuando hicieran bien su trabajo y sirvieran a su pueblo. Era un poco irónico viniendo de él, quien era conocido en todas las naciones elementales por sus hazañas durante la guerra. Había estado en el libro de bingo durante años. Sin embargo, Ishida proporcionó la distracción ideal. Kakashi apareció detrás de Umbridge y agarró su varita, el hechizo golpeó una de las paredes en lugar de Potter. Lo sostuvo fuera de su alcance mientras golpeaba a Umbridge en la cara, sintiendo que su nariz cedía de satisfacción. Se dejó caer al suelo y Kakashi arrojó su varita a Ishida. Ella lo fulminó con la mirada mientras lo arrebataba en el aire. Ella sigue siendo mi derribo, siseó. Tuviste que pegarle un puñetazo. Podría ser criticado por entregar bienes dañados. Podrías haber tocado el nervio como lo hiciste con los niños. Lo que sea. Él la ignoró por completo. Miró para ver a Potter y lo encontró mirando a Umbridge. He querido hacer eso todo el año, dijo débilmente. Kakashi también, aunque no lo expresó en voz alta. Barrió la habitación para encontrar a todos mirándolo. Granger y los dos Weasley ya sabían sobre su verdadera identidad, pero Lovegood y Neville no. Lovegood no parecía demasiado preocupada mientras golpeaba a Warrington en el suelo. Neville, sin embargo, Neville lo miraba fijamente, con una mirada ilegible en sus ojos. Antes de que pudiera acercarse a su amigo, Potter habló. ¿También desde cuando ustedes dos trabajan juntos? Él demandó. La última vez que los vi a ustedes dos en la misma habitación, estaban tratando de matarse. Ese sigue siendo el caso, dijo Ishida. Solo tenemos que tolerarnos unos a otros hasta el final del año escolar. Pero estabas detrás de Umbridge. Potter se volvió hacia ella. Kakashi lo sabía. Ha tenido que ayudarme y, a cambio, no te mato. Las palabras se asimilaron y Potter dio un paso atrás apresuradamente. Espera, ¿qué? ¿Por qué me matarías si estuvieras detrás de Umbridge? Salió corriendo, tratando de poner algo de distancia entre ellos. Para fastidiarme, dijo Kakashi, apartando la mirada de Neville. Potter lo miró fijamente antes de volverse para continuar mirando a Ishida. Ella solo se encogió de hombros, lo que no ayudó a los nervios de Potter. Espera, ¿cuándo tuviste tiempo para ayudar en otra misión? Granger habló, confundida. Mi objetivo principal era proteger a Potter, pero he tenido varios otros deberes durante el año, respondió Kakashi, un poco desconcertado a pesar del miedo que se enroscaba en sus entrañas mientras Neville permanecía en silencio. ¿Crees que pasé todo mi tiempo siguiéndote? ¿Sí? Estalló Potter. No te has apartado de mi lado en todo el año. Pensé que me ibas a seguir al baño en un momento.
Kakashi lo despidió. Potter tendía a ser un poco dramático. Todavía tenían el problema de Sirius por resolver. Vigilaré a estos muchachos mientras me comunico con Stonewall-san sobre un bridge, dijo Ishida en voz baja. Nadie te seguirá al ministerio. La cabeza de Kakashi se giró hacia el ninja de Iwa con sorpresa. Ella fruncía el ceño profundamente y se negaba a mirarlo. Lo odio, pero te lo debo, se quejó. Después de esto, hemos terminado. Esto compensa que derrotes a un bridge y consigas su varita. Kakashi continuó mirándola. Ella hablaba en serio. Ella estaba dispuesta a hacer una acción no hostil por él. Esto no les quitaría el odio y los prejuicios entre ellos. Ella todavía era de Iwa después de todo. Su amenaza anterior de eliminarla cuando estaban de vuelta en las naciones elementales también seguía en pie. Sin embargo, en este momento hubo una tregua. Decidió no pensar demasiado en ello. Potter, ¿confirmaste la ubicación de Sirius? Un interruptor se encendió dentro de Potter y la urgencia se deslizó de nuevo. Él no estaba allí. Creacher dijo que no regresaría del departamento de misterios. Él sabía dónde estaría Sirius. Kakashi asintió. Estaba reacio a dejar que Potter fuera a un entorno potencialmente hostil, pero en ese momento no tenían otra opción. Tendría que noquear a todos los estudiantes en la sala por eso y no quería hacerlo. Solo tendría que estar alerta en su protección de Potter. Iremos al ministerio, cedió. Te quedarás cerca de mí y si te digo que te escondas, te esconderás. ¿Entendido? Potter asintió rápidamente, ya alcanzando los polvos flu. Era casi como si un hechizo se hubiera roto en la habitación. Los Gryffindor se dirigieron a la chimenea, Lovegood pisándoles los talones. Kakashi tuvo que ir primero para analizar la situación, pero detuvo a Potter y se volvió hacia Neville. Dije que te diría la verdad, trató desesperadamente de expresar su sinceridad. Te prometo que te contaré todo una vez que regresemos. ¿Por qué estabas aquí? Neville preguntó en voz baja. Fue todo solo para mantener tu tapadera. Hazte amigo del chico raro y gordo, entonces nadie sospechará de ti. El corazón de Kakashi se rompió. Neville, estaba aquí para proteger a Potter y Hogwarts. Te prometo que realmente soy tu amigo. Kakashi, tenemos que movernos. Potter lo llamó. Kakashi apretó suavemente el brazo de Neville y se giró, tomando un puñado de polvo verde y acercándose a la chimenea. Por mucho que quisiera hablar con Neville, convencerlo de que creyera la verdad, que Kakashi lo valoraba mucho y que no tenía nada que ver con la misión, no tenía tiempo. Tenía que comprometerse con la misión, que en este momento estaba manteniendo vivo a Potter en el ministerio. Departamento de Misterios, Ministerio de Magia. Cuando gritó el nombre y entró en las llamas, no pudo evitar sentir que estaba dejando atrás a Neville como lo hizo con Obito. Que estaba poniendo la misión por encima de otra amistad. Esperaba que esto no terminara de la misma manera. Magen. Kokoni Arasu no Jutsu igual ilusión demoníaca. Técnica del falso entorno.